Domingo 24 del tiempo ordinario. Continuamos reflexionando al evangelista San Marcos. En esta ocasión, el evangelio que nos presenta la liturgia de la palabra para este domingo nos lleva o nos invita a una reflexión profunda sobre nuestro ser de cristianos. Es decir, ¿somos cristianos solamente de palabras o somos cristianos también con nuestras obras? Miren, yo creo que esta no es la primera vez que ustedes van a escuchar esta frase que nos lleva a la reflexión. Lo habrán escuchado en otros lados seguramente. Pero es que decirnos cristianos es muy fácil. Yo creo que cualquier persona que pueda hablar puede hacer esta profesión y decir soy cristiano. Pero la reflexión que tenemos que hacernos hoy, nosotros que somos cristianos, que nos decimos cristianos, es: ¿esa profesión que hacemos de palabra se traduce en nuestra vida? ¿Se traduce en nuestras obras? Es decir, las personas cuando nos ven, las personas que están a nuestro alrededor cuando nos ven pueden decir, él es cristiano porque vive como cristiano, o solamente porque lo hemos dicho de palabra. Yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer hoy. Hoy nosotros en este domingo 24 del tiempo ordinario. Una de las frases que vamos a escuchar en el Evangelio es, si lo podemos decir así, un itinerario que nos da nuestro Señor en nuestro camino de fe. Todos nosotros que queremos seguirle a Él, primero tenemos que negarnos a nosotros mismos, después cargar con la cruz y después seguirle. Así dice Jesús: el que quiera venir después de mí, primero que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y después que me siga. Pero yo creo que muchas veces, en muchas ocasiones, nos hemos quedado solamente con el último paso. Decir, soy cristiano, sigo a Jesús. Pero el negarnos a nosotros mismos, el cargar con la cruz, muchas veces eso nos cuesta. Y como que nos saltamos esos dos primeros pasos y nos vamos al tercero y decimos, yo sigo a Jesús. Pero los dos primeros, que son esenciales, nos los saltamos o no queremos vivirlos. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Esta es una reflexión que tenemos que hacer el día de hoy, una reflexión personal sobre nuestro ser de cristianos. El Evangelio está tomado del capítulo número 8, versículos del 27 al 35. Y vamos a encontrarnos dos partes en el Evangelio con dos respuestas distintas del mismo Pedro, que nos va a ayudar también a reflexionar sobre nosotros mismos. Veremos cómo esta reacción que tiene Pedro ante las preguntas de nuestro Señor nos hace ver también a nosotros como cristianos, como que en Él nos vemos reflejados. Y es el Evangelio que nuestro Señor se dirige a las aldeas de Cesarea de Filipo. Muy seguramente por encontrarse en esa zona, nuestro Señor pues le pregunta a sus discípulos, le va a hacer esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es la primera pregunta que nos vamos a encontrar en el Evangelio. Los discípulos van a dar distintas respuestas. Unos dirán que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que uno de los profetas. Pero el Señor quería ver cómo estaba esa relación personal con ellos, con cada uno de ellos. Y les dice, ¿y para ustedes quién soy yo? Esa es una pregunta que nos hace hoy también a nosotros en este domingo. Para ti, ¿quién soy yo? Es una pregunta que nos hace el Señor. Para ti, ¿quién es Jesús? De los discípulos, Pedro va a tomar la palabra y va a responder, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, que es esta gran profesión de fe que hace Pedro. Nuestro Señor, ante la respuesta de Pedro, le dice que no se lo diga a nadie. Y esto lo hemos comentado ya en otras reflexiones, que nuestro Señor quiere evitar que la gente sepa que Él es el Mesías, por eso les pide, ¿verdad? No se lo cuenten a nadie, porque el pueblo judío estaba esperando un Mesías político, un Mesías que los liberara de la opresión del pueblo romano, pero nuestro Señor quería que ellos entendieran que este Mesías tenía que verse a la luz de la cruz. Lo hemos mencionado ya anteriormente. Entonces, ahí termina esta primera parte. Pedro confiesa y dice, tú eres el Mesías, tú eres Dios, tú eres el Mesías. En la segunda parte vemos cómo nuestro Señor anuncia su pasión, su muerte y su resurrección. Anuncia que va a sufrir, que va a ser rechazado, que tiene que morir, pero que va a resucitar. Ante esto, Pedro se acerca a nuestro Señor y le dice, esto no es posible. No es posible que esto te vaya a suceder. Va en contra de Dios, va en contra de Jesús. Y le dice, no es posible que esto te vaya a suceder. No lo permitiremos, ¿verdad? Y es aquí donde el Señor va a dar una de estas respuestas quizá un poco duras hacia los apóstoles, especialmente hacia Pedro, y les dice, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Dice el Evangelio ahí enseguida, llamando a la muchedumbre, o sea, llamándolos a todos los que estaban ahí presentes, y también
a nosotros es donde va a dar este itinerario que les mencionaba al inicio. Y les dice, el que quiera venir en pos de mí, primero que se niegue a sí mismo, después que cargue con su cruz y luego que me siga, ¿verdad? Luego que me siga. Vemos cómo este evangelio están como divididas en dos partes, con dos respuestas distintas, dos actitudes distintas de Pedro en la cual vamos a vernos reflexionados nosotros. Primero Pedro confiesa de palabra, tú eres el Mesías. Pero cuando el Señor les dice que el ser cristianos, que el seguirlo a Él implica negarse, cargar con la cruz, que es esta pasión, que es esta muerte que nuestro Señor vivió, que es la cruz, para poder resucitar, ya eso no le gusta, ya eso no le agrada, ¿verdad? Pero para Él fue muy fácil decirlo de palabra. Pero ya viendo todo lo que eso significaba, ya no fue de su agrado. Ahora, hermanos, ¿esto qué nos dice a nosotros para nuestra vida personal, para nuestro crecimiento de fe? Y es que, como lo decía hace un momento, pareciera que en las respuestas de Pedro, en las actitudes de Pedro, nos vemos reflejados nosotros como cristianos. Y voy a la reflexión que hacía al inicio. Es muy fácil confesar a Cristo de palabra. Es muy fácil decir, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús. Pero lo que verdaderamente importa en nuestra vida es vivir como cristianos. Porque de palabra cualquiera lo puede profesar, lo decíamos hace un momento, cualquiera que pueda hablar dice soy cristiano, pero no necesariamente por eso significa que es cristiano. ¿Cómo identificamos al verdadero cristiano? Por su vida, por sus obras, por cómo vive. Por si vive como Jesús, si vive como Cristo o no vive como Cristo. Y es que, como decíamos al inicio, nos hemos saltado los dos primeros pasos, el negarnos a nosotros mismos, el cargar con nuestra cruz antes de seguirle. Lo hemos dicho en otros momentos, ¿cómo nos cuesta a nosotros abandonar nuestra vida? Negarnos a nosotros mismos, abandonar nuestra vida de pecado, nuestra vida de rencor, nuestras vidas de faltas de perdón, nuestras vidas de odios, de envidias. Eso es lo primero que tenemos que hacer, negarnos a nosotros mismos, después cargar con nuestra cruz. El Señor nos dice, en la vida va a haber dificultades, pero nosotros tenemos que enfrentar esas dificultades con esperanza, a la luz de Cristo, sabiéndonos acompañados con Él, sabiéndonos acompañados por Él, que Él es el que nos da la fortaleza. Ahí es donde nosotros podemos reflexionar si somos verdaderos cristianos. Yo me estoy negando a mí mismo, yo estoy tratando de abandonar esa vida pasada, de abandonar esa vida de pecado, o no. Estoy tratando de vivir cómodo, estoy tratando de vivir sin ningún tipo de esfuerzo. Y ante las adversidades, porque en nuestra vida habrá adversidades, por eso aquí vemos cómo esa predicación del Evangelio de la prosperidad que muchas veces escuchamos de que si sigues a Jesús nada malo te va a pasar, no vas a sufrir, todo va a ser alegría, todo va a ser paz, todo va a ser amor. Y vemos que el Señor aquí nos está diciendo que dificultades habrá, pero esas dificultades vividas con Cristo se vive diferente. Esas dificultades vividas con esperanza nos purifican y nos llevan ¿hacia dónde? Hacia la resurrección. ¿Cómo estás viviendo tu vida ante las dificultades, ante las adversidades, ante los problemas? ¿Estamos verdaderamente siguiendo este itinerario de nuestro Señor? Negándonos a nosotros mismos, cargando con nuestra cruz y después siguiéndole. Porque si solamente lo estamos profesando de palabra, pues esa fe no está bien cimentada. Va a llegar el momento, como hemos dicho en otras reflexiones, que ante el primer problema vamos a abandonar la fe. ¿Por qué? Porque creíamos que seguir a Jesús era esto. Porque creíamos que seguir a Jesús era esto otro. Y el Señor nos está diciendo, hay que negarnos a nosotros mismos. Después habrá problemas y tenemos que cargar con esa cruz. Tenemos que enfrentar las dificultades con esperanza, con sentido, sintiéndonos acompañados con Cristo, sintiéndonos que Él es el que nos da la fortaleza. Y después de eso, seguirle. Ese es el verdadero ser de cristianos, hermanos. El día de hoy reflexionemos sobre esto, que esto es lo que nos identifica a nosotros, que no nos quedemos solamente con una fe de palabra, que eso cualquiera lo dice, sino verdaderamente con nuestras obras. Y que podamos vivir este itinerario, así le digo yo, que el mismo Cristo nos ha dado, que primero tenemos que negarnos a nosotros mismos, después cargar con nuestra cruz y después seguirle. Que así sea.